Llegó don Luis, estamos todos. Luis Larraín, director ejecutivo de Libertad y Desarrollo. Buen día, ¿cómo está? Hola, buenos días, Cecilia. Estamos también con Alberto Mayol, dirigente del Movimiento Democrático Popular MDP. ¿Qué tal, Cecilia? Frente Amplio, ¿cómo estás? Estamos también con Lorena Fríes. Ella es una socialista, recordemos, fue subsecretaria de Derechos Humanos. ¿Cómo te va, Lorena? Buenos días, Cecilia. Y también Patricio Zapata, presidente del Centro Democracia y Comunidad. ¿Cómo estás, Patricio? Muy buenos días. Buenos días, Cecilia. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos con esta triste noticia? Aunque ya estábamos, ¿no es cierto?, todos preparados de alguna manera para este desenlace, porque está ya bastante mal. Se fue apagando de a poco, como se dice, y acompañado y rodeado de toda su familia, don Andrés Elwin Azócar, que murió a los 93 años. Él fue diputado y un hombre bueno, como se llama, se le dice a este tipo de personas, gran defensor de los derechos humanos. Justamente acompañó de todos sus hijos y nietos, así lo confirmó su familia. Murió don Andrés Elwin. En su casa habló su hijo, Pedro Elwin. Lo escucharon por Cooperativa. Aquí está. Mi padre fue un gran político, un hombre que prestigió la política. Siempre vimos una política de honestidad, una política de ética, una política de compromiso, una política de sencillez, de austeridad. Va a haber un velatorio en el Salón de Honor del Congreso Nacional en la tarde, lo vamos a llevar después de almuerzo, y mañana la idea que sería la iglesia San Ignacio en Alonso Valle. Bueno, Patricio, recordemos además que Andrés Elwin fue uno de los 13 demócratas cristianos que firmaron esa carta condenando el golpe de Estado inmediatamente después, una carta que está justamente en el Museo de la Memoria. Patricio. Sí, siempre tenemos que pensar que hay un grupo importante de compatriotas que no tienen quizá toda la perspectiva de estos personajes. Don Andrés Elwin fue diputado desde el año 1965 hasta el año 73 por San Bernardo, Melipilla y San Antonio. En esa época la provincia de Santiago incluía San Antonio. Siempre primera mayoría. Sus vínculos con San Bernardo vienen de su niñez, de la niñez familiar. Y luego del retorno a la democracia volvió a ser diputado por San Bernardo en 2 periodos, también con primera mayoría. Y a mí se me viene ese primer recuerdo a su vínculo con esa parte de nuestro país, con ciertos valores, con cierta forma de ser, a lo que fue fiel siempre. Y como tú lo recordabas, y todos lo han recordado, quizá el momento más importante para la vida de don Andrés fue cuando dejó de ser diputado, cuando vio interrumpida su carrera política y tuvo que volver a ejercer la profesión después del golpe. Y toma la decisión muy rápidamente de denunciar lo que estaba pasando a los 2 días, al día y medio. Esto tiene un valor especial porque para los demócratas cristianos que habían estado peleando duramente contra el gobierno del presidente Allende, no era tan fácil hacer lo que hizo don Andrés. O sea, tener la lucidez de darse cuenta que una cosa era la diferencia política, en la cual evidentemente había habido una disputa importante, y otra cosa era entender que no era lógico que estuvieran siendo perseguidas personas, que estuviera el Estado Nacional sin juicio, sin procesamiento, que empezaran a desaparecer personas. Él fue, como dices tú, Cecilia, uno de los 13 importantes militantes, Bernardo Leighton, los Benotomich, Ignacio Albontín, en fin, Ignacio Palma, que tuvieron esa lucidez. Yo a veces me he preguntado, yo creo que no creo que yo hubiera tenido esa lucidez, pero fíjate que Patricio Elwin, años después, muchos años después, reconoció que quienes habían interpretado mejor el corazón de lo que es el humanismo cristiano habían sido esos poquitos 13. Y no probablemente el 90% de los demócratas cristianos que, explicablemente arrastrados por la contingencia,
no fueron capaces de ver. Entonces él vio muy tempranamente y lo otro que quiero decir es que a ver, aquí hay mucha gente que puede dar más testimonio que yo. Y ustedes conversaron con Nelson Caucoto y en fin, hay mucha gente que tiene más. Yo no tengo esa suerte, pero sí puedo decirte, Cecilia, que tuve el privilegio, siendo muy joven, como la vez que trabajé en el gobierno de Patricio Aylwin con Edgardo Benninger, me tocaba ir a Valparaíso a mí, y almorzaba con la bancada demócrata cristiana. Yo era una especie como de espía que tenía Benninger, ahora un espía que todos sabían que venía de parte del ministro Benninger, digamos, no era un espía. Y yo iba con mi libretita, era muy joven en esa época, yo diría que bastante arrogante y tecnócrata, y don Andrés siempre se tomó la molestia de explicarme las cosas de una manera increíblemente pedagógica. Yo especialmente le agradezco una cosa, Cecilia, en un momento en que estaba la polémica por los indultos, y don Andrés fue muy partidario de que se otorgaran indultos. No era un tema fácil. Pero don Andrés decía, aquí hubo durante muchos años una injusticia estructural muy grande. Gente que fue víctima de procesos que no eran tales, no eran verdaderos procesos. Pueden que hayan cometido actos de violencia, pero aquí había habido una situación de tortura a veces para arrancar la confesión. Entonces, y fue objeto de mucha crítica. Y una vez me dijo, mira, Patricio, está bien lo que digan los diarios, lo que digan de mí los diarios, pero a mí lo que me importa es lo que piensan los vecinos en San Bernardo cuando voy a la feria. Eso es lo que me importa. O sea, que los diarios grandes, los grandes medios, me basureen. No me importa. Tenía una tranquilidad y una claridad muy grande. Así que yo le mando un saludo, conozco a varios miembros de la familia, un saludo a los hijos, a los nietos, y pueden tener un enorme orgullo, tienen derecho a tener orgullo. Y eso. Ahora, haciendo un poco de historia, decir que don Andrés Aylwin, terminada la dictadura, y con su hermano ya en la presidencia de la República, no dejó de trabajar en este tema, se abocó al restablecimiento de la paz en Chile. Repudió también ataques extremistas como el ocurrido en noviembre del 90, cuando una fracción del Frente Lautaro asesinó a 4 gendarmes y un carabinero tras rescatar a uno de sus miembros que estaba en prisión. Eso sí, eso no significó que dejara de lado su lucha contra la represión que llevó a cabo el régimen de Augusto Pinochet. La violencia es una respuesta al odio sembrado, explicaba en ese entonces en entrevista con Sergio Campos. Lo escucharon en Cooperativa. Desgraciadamente que en Chile durante 16 años se sembró demasiado odio, demasiado violencia. Yo le puedo decir a usted que hubo casi un asesinado por día por razones políticas durante 16 años. Fueron muertos absolutamente ignorados y silenciados. No aparecían ni en la radio ni en la televisión. El gobierno de mi hermano Patricio Aylwin es indudablemente heredero de esa violencia. Bueno, eso es extracto de una entrevista en aquella época con Sergio Campos acá en Radio Cooperativa. Sí, Lorena Frías. Yo también me quiero sumar a las palabras de Patricio porque me tocó conocer a don Andrés a propósito de ser compañera de curso de uno de sus hijos, y creo que él representa el sentir más profundo de los defensores de derechos humanos, es decir, la no utilización ideológica, por ejemplo, de los derechos humanos, incluso a costa de su militancia interna dentro de la democracia cristiana. Y cuando uno ve hoy día, ¿no es cierto?, muchas veces que en el sector de la derecha, para retrucarle a la izquierda, se enarbola Nicaragua, Cuba, China, etcétera, etcétera, y por otro lado, por el lado de la izquierda muchas veces también hay discursos utilitaristas en materia de derechos humanos. La verdad es que la figura de don Andrés se engrandece, y a eso además sumo que es uno de los primeros que decretó no seguir en el Parlamento porque no correspondía. Porque bastaba ya con el periodo que había estado, y yo creo que eso también fue una muy buena señal para la política. Sí. Luis Larraín. Bueno, yo quiero sumarme a las condolencias a la familia de don Andrés Aylwin, también conozco a algunos de ellos. Recordarlo primero como político, me tocó
alguna vez conversar con él en su calidad de diputado después del año 90. Y efectivamente, él, siendo una persona de convicciones muy fuertes, se ha mencionado especialmente el tema de los derechos humanos, pero también en otros temas, él representa algo en la política que es bueno destacar hoy día, cuando de alguna manera se trata de desprestigiar la política o hay algunos políticos que realmente contribuyen a ellos, digamos, no necesitan estímulos externos. En verdad él fue una persona muy seria y que hacía su trabajo, y que además, estando en un tema tan conflictivo y tan delicado como el de los derechos humanos, jamás se percibió en él ni una pizca de odiosidad, ¿no? Que es una cuestión que a veces está en juego cuando se habla de estos temas, porque hay situaciones muy dolorosas. Y él realmente, cuando uno conversaba con él, se daba cuenta de que tenía convicciones y que estaba siempre dispuesto a ponerlas por delante y a tratar de buscar soluciones a los problemas que existían. De manera que me sumo a las condolencias a la familia de él y hacer un recuerdo de su carácter de un político que contribuyó a este país. Sí, Alberto Mayol. Sí, a ver, yo creo que bueno, yo naturalmente no lo conocí, no tengo una relación cercana a su familia, conozco a algunos de sus miembros, pero muy poquitito, pero obviamente creo que quiero hacer una reflexión en torno a una figura como la de Andrés Aylwin, porque aquí se ha dicho un poco, pero yo creo que hay que enfatizarlo, porque la mayor parte de las veces cuando ocurre un deceso uno lo dice por protocolo, entonces, pero lo hace que a veces es cierto, entonces como en este caso es bastante evidente. Primero, es difícil y quiero decirle a los chilenos, a las chilenas, que es bien importante pensar que uno revisa nombres y efectivamente existen personas que han sido un gran aporte a la política y de distintos signos. Y eso es un primer elemento que hay que tener sobre la mesa. O sea, aquí hay una persona que fue un aporte a la política nacional indiscutiblemente. No hay manera de pensarlo de otra manera. En segundo lugar, fue dicho por Luis, en torno a convicciones. O sea, evidentemente es pensable entonces una política basada en las convicciones. No hay nada que sea absurdo ni extemporáneo de eso para lo que hay hoy día. Es cierto que hoy día la política es mucho más utilitaria, de corto plazo, comunicacional y qué sé yo, y eso muchas veces puede vulnerar estos elementos, estos principios, pero eso no es indispensable. Esta es una persona que, si lo queremos evaluar en términos de su capacidad comunicacional, finalmente predominó su capacidad de transmitir efectivamente lo que era. Entonces también es un aporte entender aquello. Yo creo que es una gran lección, y además se constituye algo así como un inicio de esta figura referencial como Andrés Aylwin, como gran mito, como gran leyenda, lo que me parece muy bien, porque en general también tenemos muchos mitos y leyendas que no son basados necesariamente en cosas ciertas. Y en este caso, insisto, sí es cierto. Entonces yo creo que cuando uno se topa con una situación que tiene mucho de verdad en una política donde a mí me cuesta encontrar hoy día en el mundo, no digo solo en Chile, algo que sea verdad. Una cosa tan simple como esa. Entonces da gusto poder pensar y reflexionar en torno a una figura que tenga esa estatura, y esperemos que sirva en la discusión que estamos teniendo hoy día en Chile. Ahora, justamente la discusión que estamos teniendo hoy día en Chile, esta semana ya se esperaba que todo el tema de derechos humanos, que tanto marcó la semana pasada y ya más de una semana, podría ya dar paso a otros temas de conversación. La muerte de Andrés Aylwin vuelve, ¿no es cierto?, a poner ese tema que pareciera va a seguir marcando al menos todo este mes de septiembre, el aniversario que viene, ¿no?, el aniversario del golpe de Estado, también los 30 años del plebiscito, del no, en fin. Y ayer el presidente de la República, en varias entrevistas en las que tuvo, habló de estos temas, anunciando, por ejemplo, después de la polémica por el Museo de la Memoria, la creación del Museo de la Democracia.
que estaba en su programa de gobierno justamente. Ya han surgido, por supuesto, opiniones al respecto, qué es lo que podría contener ese museo, una reflexión bien compleja y bien interesante para una sociedad que ha vivido lo que ha vivido. ¿Qué les parece a ustedes este Museo de la Democracia? Cecilia, sí, Luis Larraín. Yo estaba afuera, así que no tuve oportunidad de... ¿Verdad? Sí, de participar te extrañamos. En la discusión sobre el tema del ministro de las Artes y la Cultura y su renuncia, etcétera. Y yo quiero decir que entiendo la polémica que suscitó, pero también que en esta suerte de banalidad de la política muchas veces hay cuestiones de fondo que no se ponen sobre la mesa. Yo creo que injustamente, porque lo conozco, de alguna manera se ha tratado de representar en Mauricio Rojas, el ahora ex ministro de las Artes, digamos, como una persona que, por algunos dichos, a los cuales me voy a referir después, sería de aquellas que propulsan una negación de las violaciones a los derechos humanos. Yo conozco, no demasiado, no soy un amigo personal, pero sí conozco bastante a Mauricio, lo conozco desde hace bastante tiempo además, desde los años 90, cuando él vivía en Suecia y participaba en un centro de estudio, y ahí tuvimos los primeros contactos. Él es una persona que está muy lejos de sostener esa posición, es una persona... además con características personales de mucho respeto, una persona que le gusta debatir, que le gusta discutir los temas, confrontar opiniones. Yo mismo tuve en alguna ocasión polémicas con él, digamos, respecto a algunos temas, pero siempre en un ánimo, digamos, de... Ahora, producto de esta circunstancia, él apareció, y de la frase de lo que dijo, digamos, en ese apareció libro, Diálogo de como una Converso. especie de símbolo de lo que se quería atacar, digamos. Y bueno, yo quiero decir que creo que él se equivocó en una expresión, pero una palabra a veces es muy importante. Cuando él habló de montaje, yo no he conversado con él porque llegué ayer, no pienso que Mauricio Rojas crea que el Museo de la Memoria es un montaje en el sentido que allí se incluyan hechos que no ocurrieron. No creo que él piense eso, porque él sabe lo que ocurrió, él tiene incluso familiares que sufrieron violaciones a los derechos humanos, y tiene una historia personal en eso. Me parece que él equivocadamente utilizó la palabra montaje en el sentido de que el resultado final, la opinión de él, que es una opinión que es respetable, que el resultado final de la muestra del Museo de la Memoria es una muestra que puede inducir a error sobre la historia de Chile. Y ahí viene toda esa discusión sobre la memoria y la historia, digamos, y qué es lo que tiene que hacer el Museo de la Memoria. Es toda una discusión que no es nueva en Chile, que ha tenido antes expresiones. Yo me acuerdo haber escuchado a gente como Arturo Fontaine, que es uno de los fundadores, digamos, con una opinión. Hay gente que tiene una opinión distinta. Encontré una opinión bien interesante de la Lucía Santa Cruz, que dijo: necesitamos memoria, pero también necesitamos historia. Entonces, yo quiero aclarar en favor de Mauricio, y yo pienso llamarlo, obviamente, de que esta imagen que se ha creado, o que se puede haber creado en parte de la opinión pública, digamos, de que él sería un negacionista de violación a los derechos humanos, no es así. Él utilizó la palabra montaje, me da la impresión, como uno la puede utilizar en una expresión artística, de montar una película. Los que saben de montar una película es cuando uno finalmente decide qué piezas, o cuál de todas las escenas que uno ha filmado forman parte de la película. O cuando hay una instalación de arte, montar una instalación de arte. En ese sentido, él pudo haber utilizado la palabra, fue desafortunado. Pero yo quiero reivindicar a la persona de Mauricio, porque Mauricio es, más bien, si uno quisiera clasificar a las personas dentro de aquellas que quieren que haya reconciliación en este país, yo creo que Mauricio está en ese grupo, y aquí podría quedar otra impresión, y entiendo que él mismo finalmente
manifestó que él, dado esto, no se sentía con el ánimo para seguir ejerciendo este cargo. Así que quería decir eso. Ahora, creo que la idea del museo de la democracia es una idea que yo ya había escuchado porque me tocó participar en los programas de Sebastián Piñera, y es una idea que efectivamente se está trabajando desde hace mucho tiempo, que obviamente hay gente que está en eso y que reflotó a raíz de esto. Quería decir eso. Ahora, a propósito, otra de los párrafos de Mauricio Rojas en este libro, el museo es una distorsión de la verdad histórica que para muchos se ha transformado en un capital político de lo que han vivido durante largo tiempo, víctimas inocentes, blancas palomas de la paz, luchadores idealistas por la democracia, todo un cuento que debería dar vergüenza. O sea, él llamando a que, ¿no es cierto?, su postura es que se explicara todo el contexto y por qué razones se llegaron al golpe de Estado. Su señora Mónica, a través de Twitter, también dijo, apoyando a su marido, el Museo de la Memoria es un valioso testimonio que debe ser preservado, pero es un museo montaje porque deja sin explicación el cómo se pudieron llegar a cometer esas atrocidades. Dijo ella a través de Twitter. Sí, Lorena. Sí, lo primero es que yo creo que no corresponde hacer una evaluación de la persona en el caso de Mauricio Rojas. Esto es una evaluación política, y la evaluación política es que los dichos del ex ministro Rojas dan cuenta de una visión sobre las violaciones a los derechos humanos, y en ese sentido me parecía que se hacía insostenible, digamos, y hasta el propio presidente de la República así lo entiende. Cuando se habla del Museo de la Memoria, la verdad es que se apela, y desde la derecha se apela a esto del contexto. Yo no tengo problemas, digamos, con discutir contexto, pero la verdad es que el contexto del Museo de la Memoria es la dictadura. Por lo tanto, digamos, si lo que queremos discutir es la etapa previa a la dictadura, efectivamente, ahí se pueden abrir preguntas. Seguramente veremos cómo la izquierda optó por ciertas estrategias, digamos, armadas, veremos cómo la derecha se casó, digamos, a veces con el centro también, con la CIA, etcétera, etcétera. O sea, podemos hablar sobre ese contexto, pero el contexto del Museo de los Derechos, de la Memoria y los Derechos Humanos es la dictadura y son las violaciones a los derechos humanos que se cometieron allí. Desde ese punto de vista, fíjate, yo creo que es un poquito artificial la discusión que se arma, porque siempre vas a tener una relación de causalidad en la historia, podemos ver otros momentos, y de ahí entonces que esta idea del Museo de la Democracia me cuesta entenderla porque estoy segura que el concepto de democracia que manejan unos no necesariamente es el concepto de democracia que manejo yo, en el sentido de cuáles son los elementos que vas a integrar. A mí me importa, uno podría decir que la historia de la democracia empieza cuando existe el principio de legalidad establecido en las constituciones, o existe la separación de poderes, y desde ahí entonces en adelante la voy a considerar. A mí me importa, por ejemplo, desde que existe el voto universal, que sería entrado el siglo XX. Hay elementos allí que hay que discutir bien, y además porque esta es una idea que en el caso del presidente Piñera está muy ligada a su idea de segunda transición. Él lo plantea en eso. Que este museo, tal vez dijo, sería desde el comienzo de la democracia. Ahora, sin entrar más en detalle. ¿Pero qué es eso? Claro, pero bueno, se va a generar, ¿y no les parece interesante generar ese debate justamente? A ver, es que yo creo que hay dos cosas. Uno es lo interesante del debate, que indudablemente, y a mí que se hagan más museos nunca me va a ser un problema, o sea, no tengo ningún inconveniente. Me parece que evidentemente, si se quiere, incluso podemos tomarlo de Lucía Santa Cruz y decir por qué no se hace un museo sobre la historia del país, con obviamente pero existe un museo, esforzándose, pero respecto al, o sea, sí. hay de hecho ahí sería el Museo de la Democracia. Claro, entonces efectivamente se puede hacer algo, pero hay que pensar que efectivamente hay que representar distintas visiones, en fin. La pregunta que yo me hago, ¿ya? Y que creo que tiene una respuesta muy sencilla, y desgraciadamente tiene una respuesta sencilla, tiene que ver con justo después de esta polémica, ¿era esta la oportunidad para hablar? Porque se entiende, y esto es un fenómeno lingüístico súper sencillo, ¿ya?,
que se entiende que el Museo de la Democracia entonces es una especie de antagonista en términos de lenguaje del Museo de la Memoria. Y se entiende entonces algo que es incorrecto, que es equivocado y que es un mal mensaje. Entonces yo creo que el error es plantearlo ahora. Un poquito en esta cosa muy pedestre. Lo planteó antes. ¿Estás consciente de que está planteado de antes? Digamos. Sí, tengo conciencia de que está planteado de antes como una idea. Y no estaban trabajando en ello. Y no me parece un problema. Lo que me parece mal es que cuando uno pierde una batalla en política, uno tiene todo el deseo porque tiene rabia, porque tiene pica incluso, ¿ya?, de querer hacer una jugada siguiente. Pero muchas veces lo prudente y lo elegante es perder nomás. Y decir, bueno, perdí esta batalla, ¿ya? Tal vez esta batalla fue una batalla que no se la esperaban y por tanto es muy dolorosa, propinó la peor semana para el gobierno cuando era una semana para ganar y no para perderla. Todas esas cosas que pasan en política que a veces te pasan, pero ya les pasó. Entonces, de aquí a ir y tratar de decir, ya, pero entonces nosotros vamos a salir con esto que yo sé que les va a hostigar, cuando no necesariamente los va a hostigar. Hostiga en la medida en que se entiende que está de alguna manera, y este es el punto clave, apoyando los dichos del ministro, porque si el ministro dijo que lo que le faltaba era contexto, entonces lo que está diciendo es que este Museo de la Memoria viene a poner el contexto al Museo de la Memoria, y de alguna manera entonces es lo que le faltaba al Museo de la Memoria, al cual no le faltaba nada para hacer el Museo de la Memoria. Entonces eso es lo que es ofensivo desde el punto de vista de la idea. La idea en sí misma no hay ningún problema, pero las ideas, si les gusta hablar de contexto, tienen su contexto. Sí, Patricio, querías decir algo y con esto nos vamos a comerciales. Lo primero lo dijo Lorena. En general, por lo menos los que estamos acá, y creo que la mayoría, cuando discutimos, no estamos haciendo un juicio sobre el ser humano, sino que sobre las cosas que las personas dicen o hacen, de manera que yo entiendo perfectamente que Luis quiere hacer este reconocimiento a quien conoce, pero por lo menos nosotros hemos tratado acá de hacer la separación, no es un juicio a esta persona, sino a las cosas que escribió y las cosas que dijo. Yo estoy muy de acuerdo con Alberto en que la oportunidad en que se dicen las cosas es tremendamente importante. Yo creo que a nosotros como país, junto con tener viva la memoria de las cosas que no deben volver a ocurrir, nos hace falta, necesitamos mucho más conocer nuestra historia. A nuestros jóvenes les hace falta conocer nuestra historia. Eso es un bien, eso es algo positivo, en toda su riqueza, en toda su complejidad. Y antes de que pasara este episodio, yo creo que lo cité acá, Sol Serrano, en un librito que acaba de publicar, y digo librito, es un magnífico libro, lo que pasa es que es muy corto, de pocas páginas, dice justamente, de repente en Chile tenemos una preocupación por la memoria, pero poca historia, entonces las personas discuten sin ese conocimiento. El problema es cuando las cosas se dicen a propósito de, a pito de, para salir de. Yo creo que nos hace bien tener más historia. Yo apostaría a que la fuente de ese proceso tiene que venir más desde la sociedad, no que el Estado monte una historia. Eso es lo terriblemente distinto entre identificar la tortura, la desaparición de personas, que es una cosa que uno puede hacer y puede mostrar, a dilucidar si la reforma agraria estuvo bien o estuvo mal, si la CIA influyó más o influyó menos, si Fidel Castro influyó más o influyó menos, si la vía armada. Y ahí es la sociedad la que tiene que entrar a la lidia, los libros, los centros de estudio, las universidades, los organismos sociales. Y el Estado puede apoyar eso, puede apoyar con fondos a películas sobre nuestra historia, investigaciones. Y entonces, yo también, igual que Alberto, digo, tengamos más museos. Yo solamente diría que no creo que para abordar las discusiones históricas uno debe esperar que venga desde arriba un equipo de funcionarios que nos diga exactamente cómo es y cómo fue. Cuestión distinta a identificar como comunidad ciertos mínimos éticos de lo que no se puede hacer. Yo creo que, y una cosa que hemos sacado en limpio de esta semana y media, estas 2 semanas, es la diferencia entre nuestra legítima libertad para discutir sobre la historia de Chile y pensar distinto, y la necesidad de que estemos de acuerdo en cosas mínimas y elementales. Y creo que para un grupo de compatriotas todavía falta un metro más, o quizá más de un metro, en el sentido de decir, a ver, no necesito acompañar mi denuncia a la desaparición de personas
con una coma inmediatamente después, diciendo, pero en el Congreso de Chillán pasó tal cosa. No necesitan hacerlo. Hay una de repente tienen una conciencia media complicada, no necesitan hacerlo, no se hacen bien a ellos mismos, no le hacen bien al país, no le hacen bien a sus hijos. O sea, esos hijos quisieran pensar que sus papás no pueden estar de acuerdo con lo que pasó, punto. Y no necesitan tener que estar justificándose delante de sus hijos diciendo, mira, sí, pero yo apoyé ese gobierno porque yo antes había visto las cosas terribles que querían hacer esos otros. No. Si yo lo apoyé y estas cosas pasaron, lo lamento profundamente. Me hubiera gustado haber sabido más. Y si supe algo, me hubiera gustado haber sido más claro y más firme. Eso no significa renunciar a ser de centro derecha, ni a ser de derecha. No significa renunciar a tus valores. Ese proceso yo pensé que estaba muy avanzado, pero parece que todavía nos falta un poquito. Y por otro lado, ¿para qué termino? Yo a veces siento que hay un cierto temor a hacer ese ejercicio porque va a ser aprovechado políticamente por los otros. Yo siento que de repente cuesta en algunas personas hacer este definitivo corte con las atrocidades, porque temen que eso le dé munición o votos a la izquierda. No, si estamos en otra etapa. La gente va a votar el día de mañana juzgando los programas, los liderazgos. No estás subsidiando a la izquierda cuando tú reconoces que se hicieron cosas terribles en la dictadura de Pinochet. Entonces, no hay razones para seguir con este como pantano que te impide avanzar. Y necesitamos que eso se vaya logrando. Ese es mi... Vamos a ir a comerciales y continuamos con la conversación. Solo comentarles que la encuesta CADEM que conocimos hoy, 67% considera muy importante que exista importante que exista en Chile el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, aunque solo un 17% declara haberlo visitado alguna vez. Nos vamos a comerciales y seguimos en el de Chile. Bueno, antes de irnos a comerciales estábamos hablando de toda esta temática que se instaló y el presidente de la República ayer en varias entrevistas tratando, ¿no es cierto?, de según los análisis, ¿no? Y asumiendo que esta semana y estas temáticas no habían desviado al gobierno de su agenda, y con varios anuncios. También se refirió a otra de las polémicas que sigue abierta, que es la del subsecretario de redes asistenciales, Luis Castillo. Él respaldó nuevamente, diciendo una vez más que Luis Castillo no ha cometido ningún delito, y la democracia cristiana, que tiene que decidir qué va a hacer con este tema, que recordemos en el amplio espectro de la democracia cristiana han solicitado que el subsecretario de redes asistenciales sea alejado de su puesto por no haber colaborado o haber ocultado, no haber dado a conocer la autopsia del expresidente Frei Montalva, que estaba en la Universidad Católica cuando él era director. ¿No es cierto?, el Hospital de la Universidad Católica. Patricio Zapata, como demócrata cristiano, ¿cuál crees tú que debería ser la actitud del partido y los dichos del presidente diciendo que no puede aceptar que un partido se niegue a votar los proyectos, a no colaborar con lo que le es importante para el país en base a esto que él considera un error? Mira, a ver, despejemos lo evidente. El presidente de la República tiene el derecho a nombrar a sus colaboradores de confianza. Estamos en un sistema presidencial. Las objeciones o reparos de carácter político que ha hecho la democracia cristiana están fundadas en una base que por lo menos merece ser considerada, que es la investigación que ha llevado un juez por casi 18 años, el juez Madrid. Entonces yo, a las personas que tengan verdadero interés en conocer de esto, porque los que quieran simplemente adoptar un partido en la pelea, no necesitan hacer este trabajo, pero el trabajo se puede hacer. No solamente en las investigaciones que ha hecho Mónica González en Ciper Chile, que se han publicado en El Mostrador. No estoy hablando del proceso judicial. Aquí no solamente hay procesamiento, Cecilia, a 2 médicos que en esa época estaban en la Universidad Católica, sino que están acusados. En el viejo sistema procesal penal, el procesamiento era el primer paso, que haya, digámoslo así, una cierta presunción fundada de que la persona es responsable. La acusación es el segundo paso. Ahí se necesita bastante más. Tienen que haber elementos
concordantes, precisos. Corrígeme, Lorena, que tú sabes más derecho procesal que yo. Del antiguo. No, lo decía por eso, Lorena, sabes más derecho que yo. Entonces, la acusación es una cuestión seria, es mucho más que la formalización. Hay 2 médicos que trabajaban en la Universidad Católica que están acusados. Yo no soy pitonizo, pero de aquí a un par de meses el juez Madrid va a dictar sentencia. Puede que insista y condene a estos 2 médicos, puede que no. Está terminando el probatorio. Entonces, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir el Hospital Clínico de la Católica? ¿Qué va a decir la Católica si resulta que se condena por un juez conocidamente serio? Yo nunca he escuchado a nadie decir que Madrid es un tipo poco serio, poco responsable, que es un activista, que es un agitador. ¿Qué pasa si se le condena? 2 personas que dependían de la dirección de la universidad, en una sentencia donde van a aparecer la suma de irregularidad. Entonces, yo no estoy acusando con el dedo al señor Castillo de haber tenido una responsabilidad penal, porque no lo ha hecho la justicia, menos lo voy a hacer yo, no me corresponde. Lo que yo estoy diciendo es que a mí me parece que la dirección del hospital de la Universidad Católica tendría que ser un poquito más cuidadosa a la hora de deslindar completamente sus responsabilidades, porque la suma de cuestiones extrañas que pasaron desde el día de la muerte, 22 de enero del 82, en que llegaron 2 médicos de la Católica a hacer una cosa que todavía no se aclara, un embalsamamiento, porque no es una autopsia, pero se le extraen órganos, no se le dice a la familia. Después, supuestamente esto fue a petición del médico de la familia, ni Alejandro Goich, que era el médico de cabecera de Eduardo Frei, ni Augusto Larraín, que había hecho la operación, autorizaron esto. Después se habla de una reunión a la que habría ido parte del equipo médico. En el expediente, perdón, Cecilia, es que quiero decir que como uno se toma la molestia de leer, pero, no los comunicados que se hacen por la Agencia de Relaciones Públicas, no, el fruto de testimonios, de careos, perdón Cecilia, en que se ha hecho un careo entre el señor Castillo y el señor Patricio Silva, el señor Castillo y Patricio Rojas. Aquí han habido careos en que se han constatado, son tomos y tomos. Entonces, lo único que quiero decir, los ciudadanos tienen derecho a pensar lo que quieran, pero esto no es un capricho, esto no es una... Y por último, Cecilia, es lo que menos hubiera querido la democracia cristiana, dada la definición estratégica que empezó a tomar en los últimos meses. O sea, la actual mesa del partido fue elegida con un planteamiento político de una oposición constructiva y ha dado prueba de eso en los últimos meses. Se ha diferenciado, incluso suscitando crítica legítima de otros sectores opositores. Entonces, no es que aquí está la democracia cristiana a la búsqueda de una oportunidad para robar cámara, para perfilarse. No, este partido le dio sus votos al gobierno en importantes iniciativas. Rechazó la acusación contra el ministro Santelice, pagando costos por eso. Integrantes de su partido han ido a las comisiones de diálogo. O sea, la definición estratégica de la democracia cristiana ha sido de cooperar y colaborar. Solo que aquí topamos con una cuestión que es muy sensible, genuinamente sensible. Y por eso que es tan triste que se le haya calificado de canallada. Yo entiendo que defendiendo su honor, porque tiene derecho a defender su honor, el doctor Castillo diga, esto es injusto, esto no es cierto, yo no tengo nada que ver con esto. Pero esa palabra no se condice, en mi opinión, con una reacción que viene muy de adentro. Pero el tema es, Luis Castillo no ha cometido delitos según la justicia. Por supuesto que no. Pero es una falta ética, como dice quienes no quieren que siga en su cargo. O sea, yo creo que se le cuestiona haber sido parte de una falta de cooperación activa, activa y proactiva por parte del hospital, así como también se critica al ejército por esa falta de cooperación activa y proactiva, porque esta es una investigación que ha costado mucho. Repito, yo lo que sugiero es leer la acusación y luego, cuando salga la sentencia, hacer también un proceso de reflexión en serio. Pero cuando se lea todo este proceso y la acusación, no sé si Luis Castillo vamos a concluir que tuvo algo que ver, porque ya se ha dicho, incluso el abogado Fuyú, que no... Sí, lo que pasa es que la unidad que estaba bajo su dependencia directa no habría tenido el comportamiento que uno esperaría de cualquier hospital, con cualquier paciente o con cualquier persona a la que le presta servicio, un exalumno, en fin, esa falta no es penal. Claro, no es penal. Eso lo dije clarísimo. Perdón, Luis Larraín. A ver, aquí hay dos cosas que son absolutamente distintas. Hay un proceso penal respecto a la muerte del expresidente Eduardo Frei. Y hay otra cosa que no tiene nada que ver, que es
la actuación del doctor Luis Castillo, actual subsecretario de redes asistenciales, ex subsecretario de redes asistenciales durante todo el gobierno de Sebastián Piñera, y cuál fue la actuación que a él pudo caberle en estos hechos. Respecto a lo primero, es un tema ampliamente controvertido. Por ejemplo, el doctor Patricio Rojas, persona de absoluta confianza de don Eduardo Frei, ministro de Defensa de don Patricio Aylwin, ha dicho con toda claridad de que él cree que no hubo ningún proceso de envenenamiento de don Eduardo Frei. Él y el doctor Patricio Silva, que está acusado, el doctor Rojas no está acusado, el doctor Silva sí está acusado, eran los médicos de cabecera del presidente Frei. No, ellos no eran, perdona Luis, perdona que te recomendaron, no eran. Y no recomendaron que se hiciera una operación que sí recomendó el doctor Augusto Larraín, ¿ya? El doctor Augusto Larraín, y como después de esa operación falleció don Eduardo Frei producto de una septicemia según la versión oficial que se dio en ese momento. Entonces hay una serie de hechos en adelante, un largo proceso del doctor Madrid. Yo he leído parte de ese proceso, digamos, en lo que apareció en la prensa. A mí me parece, pero eso es una opinión de alguien que no es abogado, que la evidencia o la cantidad de presunciones que él hace para acusar es una cuestión que no se corresponde con el debido proceso. Es una cosa que en ningún momento hay un hecho que se pueda atribuir a una persona que pueda llevar a esto. Incluso hay autopsias realizadas fuera del país por prestigiadas instituciones que llegan a la conclusión que no hubo ninguna intervención en la muerte del presidente Frei. Pero todo eso yo creo que es una cosa. Y otra cosa es el doctor Luis Castillo. Ahora, respecto al doctor Luis Castillo, hay que decir que él no tenía nada que ver con el hospital clínico de la Universidad Católica cuando ocurrieron estos hechos. Nada que ver. Él no trabajaba ahí. Él era un médico que trabajaba en otra parte y todo lo demás. Después... Eso es el 82, digamos, cuando ocurrió... Claro. Después a él lo nombran en un cargo directivo. Sí. 2000. Y allí entonces, estamos hablando casi 20 años después. Entonces, ahí entonces a él le llega un requerimiento, ¿ya? Un requerimiento en el sentido de que él entregue los resultados de esta autopsia, como claro, que él estaba en su poder, sí. Claro. Y él, cuando le llega ese requerimiento, lo entrega. Eso es lo que consta de los documentos. Hay firmas, hay documentos firmados por doña Carmen Frei, donde ella dice que recibe los documentos que le ha entregado el Hospital Clínico de la Universidad Católica en fecha tanto, el año 2002. Entonces, lo que él dice, yo no tengo ninguna responsabilidad en esto. Yo llego a una pega, para que entendamos esto. Llego a una pega, me interrogan sobre cuestiones que pasaron hace 10 años atrás, yo no tengo ningún antecedente. Cuando me piden formalmente que yo entregue las cosas, voy a los archivos, encuentro lo que hay y lo entrego. Eso es todo. Entonces vamos a inhabilitar a una persona por esa razón. Y perdona, Patricio, no quiero, pero entrar con el tema de la estrategia política, de cuál es el posicionamiento que quiere hacer la democracia cristiana hoy día. Para desmentir esa tesis. Estamos hablando de una acusación de asesinato, digamos, ¿no? Sí. O sea, una cuestión demasiado... Entonces yo creo que la estrategia política de dónde se quiere posicionar la democracia cristiana, si aquí o allá, no tiene nada que ver con ese tipo de cosas. Por eso. Entonces yo creo que es muy serio acusar a una persona. Ahora, el tema es que él tenía, ¿no es cierto?, este informe de la autopsia, que hay un médico que le dice que gracias a que él va y perdón, sí. Es que déjame precisarte, él no tenía estaba el Hospital Clínico de la Universidad Católica, en los archivos del Departamento de Anatomopatología, tenía ese informe. Pero el doctor González le dice, ¿qué hacemos con esto, doctor? Y él dice, yo no lo voy a entregar si no me lo pide la familia. No solamente había un informe, mira, aclaremos bien las cosas. Hay un periodista que le pregunta a él, esa es la única cosa que le reprochan, que hay un periodista que le pregunta a él si es que existe ese informe y que entregue ese informe. No, si no fue un periodista. Entonces, Luis lo que él hace es decir, bueno, yo puedo entregar esto a la familia o puedo entregar esto a un juez, pero no lo puedo entregar a un periodista. Lo que dice Carmen Frei es que ni la familia ni el juez sabían que existía ese informe, por lo tanto no lo podían solicitar. Yo esperaría que lo primero que haga el director, que haga el director de un hospital, si se entera 10 años después, 15 años después, 20 años después, que el 22 de enero del 82
de manera altamente irregular, 2 médicos de la Católica fueron a hacer algo que todavía no se sabe bien lo que era, sin que esté claro quién lo pidió, porque se ha desmentido que lo haya pedido cualquier persona de la familia. Eso está en el expediente. Luego, esos exámenes que se hicieron de órganos que se retiraron, órganos que no lo pidió ninguna persona de familia, pero lo que afirma es que lo pidió el doctor Lo desmintió Patricio Rojas en el expediente. Está desmentido en el expediente. Y está desmentido por Patricio Silva también. Perdón. Lo que pasa es que aquí elegimos qué cosa. Elegimos el comunicado que hace la persona, o elegimos las declaraciones que se hacen ante un juez bajo juramento, que son después contrastadas con las declaraciones del otro. ¿Qué tiene más peso? Para mí no es donde perderse. Entonces, en el expediente está clarísimo. Vamos a condenar por asesinato a alguien. ¿Cómo? Y por eso vamos a nadie está acusado de asesinato. Luis, está este otro señor porque lo nombra en una cargo pega, es que no estuvo a la altura de un director. No estuvo a la altura respecto a lo que pasó hace 10 años Luis, atrás. El señor no sabe, y él dice lo entrego a la familia o lo entrego a la justicia. Debió haber instruido un sumario por la cantidad de irregularidades. Y no le pareció suficientemente de lo que había pasado hace 10 años atrás. Vamos a ir a comerciales. Pero los médicos están acusados, eran médicos que estaban en la Católica, están acusados, 2 subordinados suyos, y no hace un sumario. Pero por hechos que ocurrieron cuando él no estaba. No, si ocurrieron en ese momento, la denegación, hubo un allanamiento, Luis. La PDI tuvo que ir a buscar y se encontraron pedazos del cuerpo de don Eduardo Frei. La explicación es que en la Universidad Católica se guardan trozos de cuerpos de personalidades religiosas y civiles. Yo quiero saber, ¿están también los del Padre Hurtado? O sea, ¿qué explicación es esa? Hay una bodega donde hay frascos con pedazos del cuerpo. Eso no se entregaron cuando la Carmen Frei hizo la denuncia. Tuvo que venir la PDI con una orden. Yo vi la orden de allanamiento, donde está el funcionario de la policía que tuvo que ir. Eso está en el expediente. Ante los requerimientos de las autoridades que son pertinentes, Luis, él entregó todos los informes que tenía que entregar. Vamos a ir a comerciales. Antes tenemos información. Gonzalo Aguirre del diario Cooperativa, a ver qué pasa. Se está discutiendo de manera muy interesante de a comerciales, ¿verdad? El tema sobre lo que pasó con el expresidente Eduardo Frei Montalva, el reclamo de la democracia ahora por el nombramiento de Luis Castillo como subsecretario de redes asistenciales, por no haber entregado este informe, por haberlo guardado y que, en fin, no hay una acusación penal, pero se reclama que una responsabilidad ética por no haber hecho lo que ellos consideran que se debería haber hecho. Lorena Frías. Sí, yo creo que efectivamente habrá que esperar la sentencia del juez, lo más probable. Hay presunciones fundadas de que efectivamente aquí se asesinó a un expresidente de la República. Habrá que ver. Pero lo importante a mí me parece es que hay 2 cosas que me sorprenden. La primera es que sigamos creyendo que la vara legal para las autoridades públicas es la única vara que vale. Y yo creo, y quisiera creer, que le podemos exigir un poco más a las autoridades. Y en este caso me parece que, aun cuando solo fuera negligencia, hay que contrapesar otro elemento, y es la importancia que tiene en un país donde, que yo sepa, no sé, Alberto, tú sabes más de eso que yo, no se ha asesinado nunca un presidente, me parece, y que además es un ícono para la democracia cristiana. Me parece que la falta también de sensibilidad y de la derivada que daba Patricio, que es que la bajada política que eso tiene es también una muy mala señal. O sea, me parece que aquí hay que pedirle más a las autoridades, y en ese sentido a mí me parece que Luis Castillo debiera salir de subsecretario de redes asistenciales, porque le hace bien a la política, porque además estamos hablando de un expresidente de la República que probablemente fue asesinado, y por lo tanto es para tomarlo en serio. Alberto Mayol. Sí, yo creo que, bueno, hay un elemento que tiene que ver con la verdad de una situación, que yo creo que estaremos todos de acuerdo que es indispensable para la historia de Chile entender
qué pasó con Eduardo Frei Montalva. Si fue asesinado, es una situación que cambia radicalmente nuestra propia visión de la historia. Lo mismo pasa con aquellas hipótesis que señalan que eventualmente también Salvador Allende podría haber sido asesinado en vez de un suicidio, que efectivamente en general son hipótesis más bien dejadas de lado, no tan consideradas. Hay una película yo no digo si creo o no creo en esa hipótesis, solamente planteo que hay esas dos inquietudes. Y le agrego, y siempre lo agrego porque me parece importantísimo, o sea, que no nos importe, que no nos preocupe la hipótesis de que eventualmente uno de nuestros premios Nobel haya sido asesinado por razones políticas. Es una situación que es preocupante, no solo por el hecho histórico en sí mismo, sino porque además a nosotros no nos preocupe. Entonces, con esos 3 magnicidios, digamos, potenciales, deberíamos estar en una discusión un poquitito más seria. Ahora, o sea, tú metes al caso de Allende, el asesinato de Allende en el mismo... grupo, digamos, lo que yo digo, tiene la misma plausibilidad. Lo que yo digo es que estamos hablando de presidentes o expresidentes, estamos hablando de si hay o no hay asesinato, es muy simple, es una categoría bien gruesa, como tú, y si te parece ofensiva no tiene nada ofensivo. No me parece ofensiva, estoy tratando de entender lo que tú dices. Bueno, es que es súper simple, o sea, una categoría tan gruesa que es súper comprensible. Ahora, lo segundo, que creo que es lo que me llama la atención y lo que tiene que ver con revelar la magnitud del problema en el cual se encuentra Sebastián Piñera con este tema, es lo siguiente. La democracia cristiana no solo, Patricio fue claro, pero yo creo que además fue generoso en eso, no solo había hecho una mirada de oposición constructiva. A mi juicio, ya estaba en el momento en que le hacía ojitos al gobierno, ¿ya? Y además era mutuo. Renovación Nacional, en una jugada que tiene mucho de sostén político y tiene poca prensa, había logrado lentamente ir transitando por el camino de aproximación al mundo democrático cristiano a nivel internacional, a tal punto que ya pertenece a la democracia cristiana internacional, y por tanto se estaban aproximando esos mundos con miras a un futuro, entendiendo que lo más probable es que el mundo del socialismo se iba a tener una vinculación más cercana eventualmente a la izquierda, y por tanto iba a una nueva época donde eventualmente iba a armarse una especie de 3 tercios y qué sé yo. En ese contexto de análisis, la democracia cristiana no solo no tenía algún interés en generar algún problema con el gobierno, sino todo lo contrario. No tenía ganas de empezar, no todavía el romance, pero al menos los preparativos para aquello, ¿no? Y hay algunos que no les gusta adentro, y está bien, porque hay gente que se siente con una sensibilidad dentro, la desea mucho más a la izquierda, no cabe ninguna duda, pero que evidentemente esto estaba en esa preparación. Y en esa preparación aparece alguien, ¿no?, que plantea una situación que, pensemos en la familia, digamos, en la familia que están preparando los preparativos para la relación entre los dos posibles esponsales futuros. Resulta que nos encontramos con una situación en la cual hay una falla, hay una violencia al interior de las relaciones mínimas diplomáticas. Estamos hablando de un tema diplomático estrictamente, ¿no?, diplomática, que donde yo me manifiesto, mire, sabe que a mí me duele que esa persona esté involucrada, ¿ya?, en la ceremonia de nuestro posible matrimonio. Y en vez de decirle, bueno, no hay ningún problema, mire, veamos cómo lo arreglamos, denos un tiempo, hagámoslo de una manera elegante, qué sé yo, le dan un portazo. Y le dicen, no, esto no es... nosotros no vamos... Esto no, se queda tal como está. Y se produce una situación que es insólita. Sebastián Piñera, o sea, si es que no fue candidato a senador por la DC, pero por una situación accidental, o sea, él es profundamente demócrata cristiano y tiene una relación con el mundo demócrata cristiano fortísima. Frei Montalva para él es una figura referencial. Así lo ha dicho. Referencial. Sí. Y además su relación con los Elwin, en fin, muy cercana. Es una persona del mundo, la base cristiana, por su padre, su hermano, en fin. El asunto es que en este contexto, lo que está ocurriendo, a mi juicio, revela algo que a mí me ha llamado mucho la atención de estos días de Sebastián Piñera, de este gobierno, pero además, sobre todo de los últimos meses. Sebastián Piñera tenía todos los pecados que podamos ver, pero tenía esta visión, esta afinidad con la democracia cristiana en términos de una visión sobre la democracia, a favor, votó que no, ¿ya?, el tema de derechos humanos, su conmemoración de los 40 años del golpe no la hizo nunca la Concertación, o sea, tenía una serie de activos al respecto, y de repente los empieza a borrar, y de repente parece que hay una conversión, donde esta persona sencillamente ya pierde esa sensibilidad. Entonces... pero hay otra interpretación. A ver, ¿cuál es la interpretación? Luis Larraín. La interpretación es que
para un grupo de gente en la izquierda es extraordinariamente inconveniente políticamente que la democracia cristiana se alíe con Sebastián Piñera y con la derecha políticamente. Entonces lo que corresponde es hacer todo lo posible. Fue un reclamo de lo que corresponde, lo que corresponde es hacer todo lo posible para que el doctor Luis Castillo tenga que renunciar. Y de esa manera entonces se rompe esta posible alianza del gobierno con la democracia cristiana. Esa es otra interpretación a lo que tú estás haciendo. Entonces lo que hay que hacer es ir por Castillo. Eso significaría y concentrar toda la artillería en Castillo de manera de provocarle este problema al gobierno. Pero eso es plausible. Esa es una hipótesis plausible. Es muy notable. Entonces vamos contra Castillo porque esa es la manera en que separamos a Piñera de la democracia cristiana. De eso se trata. Hoy día la democracia cristiana está siendo utilizada por la izquierda, Luis Larraín. Bueno, yo no quiero ser tengo amigos muy buenos amigos de demócratas cristianos, pero que la democracia cristiana esté siendo utilizada por la izquierda es una cuestión que casi es parte del ADN de la democracia cristiana. Bueno, yo creo que ahí hay una hipótesis de base que es muy interesante de la derecha en general, que es como este temor reverencial, ¿no?, de que hay una izquierda muy pequeña pero muy astuta, ¿no?, como una especie de bruja medieval que siempre está incidiendo en la historia de Chile de una manera perversa, ¿no?, como si la izquierda en la historia de Chile tuviese un rol demasiado importante, digamos. Entonces, y siempre está esa hipótesis. Cuando los estudiantes en la Universidad Católica, en la protesta de la reforma universitaria a fines de los 60, ponen el chileno El Mercurio miente, se referían a que ese día, en la mañana, el Mercurio había publicado diciendo que el Partido Comunista estaba detrás de esa movilización. Y todo ese grupo que estaba movilizándose era anticomunista. Entonces dicen, chileno El Mercurio miente. La gente entendió que mentía en general y lo hizo más general, pero era por eso, ¿no? Aquí esa hipótesis apareció también en el 2011, que el movimiento estudiantil está comandado por los comunistas, ¿no? Y los comunistas comandaban una federación de todo Chile, ¿no?, la más emblemática, la con más cámara, pero nada más, que representaba como el 3% de la votación total del país. Entonces, tú dices, aquí hay simplemente una caricatura que se transformó desgraciadamente en una matriz de pensamiento. Yo solo digo, el presidente Sebastián Piñera está transitando por un camino de transformación que me parece ya no táctica, yo lo había pensado como una cosa táctica, pero me da la impresión de que aquí hay una transformación más severa, ¿no?, como esa transformación entre el Michael Corleone antes del atentado de su padre y el Michael Corleone después, ¿no?, el que quería dejar de ser lo que la familia había sido, que Piñera quería eso para la derecha, y el que de pronto quiere seguir la misma senda de lo que ha sido su historia. Lo que le pasó a Andrés Alaman en su momento, sí, y lo que le empieza a pasar a Sebastián Piñera, que es la historia de Chile, a propósito de museos de la democracia, digamos. Bueno, el presidente anoche, hablando de este tema, dijo empezar a pedir al presidente que o saca un ministro o subsecretario o de lo contrario no le van a dejar entrar a las comisiones, como lo decidió la Comisión de Salud del Senado, o decir que no van a participar en ninguna mesa de acuerdo, no van a apoyar ningún proyecto de ley, me parece que es una tergiversación. Esta amenaza que va a rechazar los proyectos de ley, que hay un antes y un después, a mí me parece que no es el tipo de democracia y el tipo de convivencia que queremos en Chile, dijo el presidente respecto a esta solicitud de la democracia cristiana. Sí, Patricio. A ver, no estoy de acuerdo con la película romántica que estaba contando Alberto. Yo no. Estaba hablando del Padrino. No estoy hablando de la película romántica en que tú veías unos ojitos y chocolates iban, flores iban entre el gobierno y la democracia cristiana. Yeah. Está bien, tú puedes tener ese diagnóstico. Yo lo que entiendo es que, y es lo que piensa, me parece, la inmensa mayoría de los demócratas cristianos, es que tenemos que jugar un rol de oposición clara, de recuperación de muchas cosas que están mal dentro de la democracia cristiana, de convivencia, de claridad conceptual, de reconectarnos con los ciudadanos y de hacer una oposición constructiva. Yo creo eso. Y si a alguien eso le parece que es pololear con el gobierno, bueno, está bien, yo creo que no. Eso en cuanto a tu diagnóstico. Respecto a lo que dice Luis, es una vieja acusación contra la democracia cristiana, de ser como tonto útil, no lo dijo con esas palabras Luis. Pero yo de verdad creo que
así como yo escuché a Luis con mucho respeto expresar la preocupación que él siente porque pudiera haber sido enlodada la honra de Mauricio Rojas, a quien él conoce, dijo, sin ser mi amigo, pero quien conoce, y me parece muy valioso que él tenga esa disposición. Lo que mueve a toda la gente que yo conozco que está afectada por esto es genuino. Si eso se pone en duda, estamos en un problema serio. Yo tenía 14 años cuando murió el presidente Frei, y como la mayoría de los chilenos entendí que la explicación era una infección intrahospitalaria o una mala primera operación con una perforación que había generado un conjunto de problemas posteriores, y que durante un mes y medio el equipo médico fue incapaz de controlar ya sea la bacteria resistente o la infección. Yo durante años viví con eso. Sí. Y el dolor era un dolor por la muerte accidental y estúpida de alguien que estaba sano y se va a operar una hernia. Empieza a aparecer evidencia. Yo en ningún momento, Luis, he dicho que tengo una certeza del 1000%. Lo que te quiero decir es que en ese expediente hay una información enorme. Y creo que comparar eso con lo que puede decir un diario en una página C2 o C3 no alcanza a cubrir toda la información, y por eso dije esperemos a la sentencia. Pero el dolor es genuino, es una preocupación genuina. Yo esperaría que los amigos de Jaime Guzmán sigan hasta el fin de los tiempos tratando de conseguir que se haga justicia con su líder y su amigo. Y yo respeto cuando veo a diputados de la UDI que van a Argentina, cuando veo a diputados de la UDI, ya han pasado 27 años, 28 años. Yo respeto eso, porque yo supongo que es genuino, no creo que lo hagan para ganar votos. Ya, pero hasta aquí Entonces, eso no tiene nada que ver con Luis Castillo. Pero Luis, tú me dices que la democracia cristiana se deja utilizar por la izquierda. Y yo te quiero decir, aquí no hay cálculo. No hay cálculo. Por eso tampoco hay una receta de qué se hace ahora. Yo no sé qué vamos a hacer ahora. De hecho, no les conviene. Entonces te digo, honestamente, no hay cálculo. Esto es una cosa que se te atravesó porque resulta que justo está terminando el probatorio. Es decir, acaban de ir a declarar hace 2 meses, Eduardo Frei, Carmen Frei, los médicos, los doctores, el chofer de la CNI, todos fueron a declarar. Vamos a tener una sentencia en 2 meses más. Y justo ahora reaparece una persona que lo que hace es revivir el problema con una responsabilidad que no es penal. Falló en su función como director del hospital, y yo hubiera esperado que hubiera tenido otra conducta. A ti puede que no te parezca grave, a mí me parece grave. Entonces, eso es, no hay cálculo, no hay estrategia, y no estamos siendo utilizados, porque el dolor es genuino. Eduardo Frei era, sin duda, el hombre más importante en la historia de la democracia cristiana. Así es. Y es una pérdida que todavía la sentimos. Lejos. Entonces, eso es así de simple, así de doloroso y así de complicado. Y yo hubiera esperado que Sebastián Piñera hubiera tenido un poquito más criterio político. Te repito, no estoy acusando de nada al señor Castillo en términos penales, de nada. Hubiera tenido mejor criterio político. Bueno, se nos termina el tiempo. Comentarles que a través de Twitter, Jimena Osandón propone que este Museo de la Democracia lleve el nombre de Andrés Elwin. Esa es una información que estamos conociendo ahora. Y también dar a conocer que hay la red de sobrevivientes de abuso eclesiástico de Chile convoca una velatón en el frontis de la Catedral de Santiago para hoy a las 21 horas. Todo a partir, por supuesto, de lo que está pasando con las acusaciones en la Iglesia Católica. Y recordemos que mañana el cardenal Esati va a declarar, ¿verdad?, como se lo ha solicitado la justicia. Bueno, se nos terminó el primer café. A ver si el próximo lunes podemos hablar también de los proyectos de ley que ya ha anunciado el presidente Piñera, la reforma tributaria, también el ajuste a la reforma laboral, la reforma a las pensiones, en fin. El registro de no nacido. Y de fútbol, que no, el primer programa que no hemos hablado de fútbol desde que estoy en el primer café, quiero dejar contar. Cuando la Universidad Católica es el puntero absoluto. Exactamente, consolidado totalmente. Yo ya saqué la cuenta, Luis. Ya. Quedan 10 fechas, 30 puntos. Nosotros estamos a 15 puntos. Ustedes tendrían que perder todo y nosotros ganar todo. Está medio complicado. Está un poquito complicado. Es posible. No plausible. Claro. Hay una diferencia muy importante entre lo posible y lo plausible. Bueno, que les vaya muy bien hasta la próxima semana. Chao. Muchas gracias.
primer café en cooperativa. Fue presentado por UOM, Nadie te da más. CMR Falabella, lo que quiero vivir. Las mutualidades de Chile. Antofagasta Minerals. AFP Plan Vital. Es vital tener un plan.